Hola, profe. Entonces, el tema que nos tocó para la investigación o que escogimos para la investigación fueron los factores y actitudes que influyen en el consumo de sustancias psicoactivas en los estudiantes de quinto semestre de psicología en la sede Itagüí del Tecnológico de Antioquia. El grupo está constituido por Helen Verónica Jaramillo, Juan Diego Marulanda, Eduard Castillo y yo, Daniel García. Bueno, en resumen a esta investigación es que la población adolescente y joven está en búsqueda constante de su propia identidad y de encajar en una sociedad que constantemente nos exige como individuos. Dentro de estos cambios regulares, el consumo de sustancias psicoactivas son un factor de riesgo que acecha a esta comunidad. Por esta razón, nos adentramos en la comunidad universitaria y tomamos como muestra poblacional los estudiantes de psicología de quinto semestre de psicología del Tecnológico de Antioquia de la sede Itagüí. Buscamos herramientas que nos permitieran identificar y descubrir cuáles son esos factores que influyen en que dicha población se inicie en el consumo o el uso recreativo de estas sustancias que posteriormente los puede inducir a una vida de adicción. Para poder recolectar información utilizamos la indagación por medio de una encuesta que presentamos a los estudiantes, los cuales de forma voluntaria realizaron y pudimos identificar elementos de valor que son de gran importancia. Pues identificamos que, por ejemplo, el 70% de la muestra ha consumido o consume sustancias psicoactivas. Estadísticas que son alarmantes y que posteriormente pueden ser tenidas en cuenta para realizar una intervención en la comunidad universitaria. Entonces, ¿cuál es nuestra pregunta de investigación? Nuestra pregunta es, ¿cuáles son los factores y actitudes que influyen en el consumo de sustancias psicoactivas en los estudiantes de quinto semestre de psicología en la sede de Itagüí del Tecnológico de Antioquia? Bueno, ¿cuál es el planteamiento del proyecto, perdón? La problemática del consumo de sustancias psicoactivas del país se ve reflejada en el sector educativo, ya que se percibe en los colegios que la de inicio de consumo es cada vez menor, siendo esto notorio también en las universidades, afectando entre otros el rendimiento académico y como consecuencia un menor nivel de formación profesional. Conociendo el aumento en número de universidades y el incremento de estudiantes de estas, era necesario conocer la real magnitud del problema del consumo de sustancias psicoactivas en el Tecnológico de Antioquia. Respecto a esto, y tratándose de una investigación con un plazo de entrega de un semestre para la asignatura de investigación cuantitativa, se decidió aplicar la indagación a los estudiantes de psicología de quinto semestre. Para ello se diseñó la encuesta que hoy ponemos a consideración, la cual refleja aspectos que deben ser analizados en la búsqueda de diseñar políticas y programas que disminuyan el consumo de sustancias psicoactivas en el ámbito universitario. ¿Cuáles son los objetivos del proyecto? El objetivo general es identificar y describir los factores y actitudes que influyen en el consumo de sustancias psicoactivas en los estudiantes de quinto semestre de psicología en la sede de Itagüí del Tecnológico de Antioquia. Y dentro de los objetivos específicos está indagar los factores y actitudes que influyen en el consumo de sustancias psicoactivas en los estudiantes de quinto semestre de psicología en la sede de Itagüí del Tecnológico y describir los factores y actitudes que influyen en el consumo de sustancias psicoactivas en los estudiantes de quinto semestre de psicología en la sede Itagüí del Tecnológico de Antioquia. En cuanto a la metodología del proyecto, esta es una investigación no experimental, teniendo en cuenta que no hay manipulación en las variables y adicionalmente no se está trabajando en un laboratorio. En este caso solo se está basando en información entregada por las encuestas que realizan los participantes. Adicionalmente, se tienen en cuenta los factores o resultados que presente la observación dentro de los entornos naturales donde ocurre el proceso de investigación. En este caso, no hay manipulación del contexto. Bueno, profe, ahora vamos a estar hablando sobre el diseño de la investigación. El diseño de nuestra investigación es transversal o transseccional.
ya que los datos recolectados se tomaron por una única vez y se recolectaron por medio de encuestas y observación. Además, correlacional, causal, porque se validó la relación que hay entre diferentes variables y cómo influyen entre las otras. Profe, nuestro propósito. Bueno, el propósito de esta investigación fue enfocarnos en poder determinar las causas y los problemas que generan en los estudiantes del quinto semestre de Psicología del Tecnológico de Antioquia el consumo de sustancias psicoactivas, teniendo en cuenta que es importante realizar una indagación que nos permita tener claridad en las causas que incentivan a los estudiantes a hacer uso de estas drogas recreativas y las problemáticas que éstas pueden generar. Nuestro propósito fue encontrar esas causas del por qué los estudiantes del Tecnológico de Antioquia del quinto semestre de Psicología pueden consumir sustancias psicoactivas o recreativas, cuáles eran esos factores y las problemáticas obviamente que conllevan el consumo de estas sustancias. Construcción de instrumentos. Para obtener los datos se utilizó un cuestionario diseñado ADHOC considerando variables y aspectos de consumo de sustancias psicoactivas. Se verificó en los sujetos la comprensión de las instrucciones y de las preguntas al aplicar y se siguieron los siguientes pasos. Primero, listar las variables que se pretenden medir u observar. Segundo, revisar su definición conceptual y comprender su significado. Tercero, elegir el instrumento o los instrumentos que hayan sido favorecidos por la comparación y adaptarlos al contexto de la investigación. Cuarto, indicar cómo se va a codificar los datos. Y quinto, instrumento definitivo. La validación. Se realiza la creación del instrumento. Se toma como base las encuestas de otras investigaciones para la construcción de preguntas, asegurando que la encuesta no contenga errores comunes como preguntas confusas o ambiguas. Se realiza con la ayuda de la docencia. Segundo, ejecuta una prueba. Con la ayuda de la docencia se realizan pruebas de instrumento y nos ayuda a eliminar preguntas irrelevantes, ambiguas o confusas. Tercero, realiza un análisis de componentes. Se valida el instrumento de investigación después de las correcciones y se analiza el análisis de componentes. Se combinan las preguntas que se cargan en los mismos elementos comparándolos durante su análisis final. Cuarto, verifica la consistencia de las preguntas. Se revisa la consistencia de las preguntas nuevamente después de la corrección por parte del grupo de trabajo y de la docencia. Quinto, verificar confiabilidad de las preguntas, verificar la correlación entre las preguntas y evaluar que sean consistentes. Las conclusiones. Según los resultados arrojados por la encuesta realizada a los estudiantes del quinto semestre de Itagüí del Tecnológico de Antioquia, se puede concluir que la mayoría de los encuestados no consumen ningún tipo de sustancia psicoactiva. Todos han tenido contacto con personas cercanas que sí las consumen y además entienden de manera consciente cuáles son las consecuencias de consumir este tipo de sustancias. Los estudiantes encuestados reconocen que tienen factores ambientales dentro del Tecnológico de Antioquia que influyen en el estrés, pero esto no los lleva a ser consumidores de las sustancias psicoactivas. Tampoco ven las etapas de parciales y finales como potencializadores para desarrollar algún tipo de consumo. No conocen muy bien si sus compañeros de clase son consumidores activos de sustancias psicoactivas. Además, no han tenido alguna experiencia de compra de dichas sustancias dentro de la institución educativa. La mayoría de encuestados afirmaron que su primer encuentro con drogas alucinógenas fue en fiestas y no dentro de la universidad. Las sugerencias. Aunque los resultados no arrojaron cifras alarmantes relacionadas con el consumo de drogas alucinógenas por parte de los estudiantes del quinto semestre del Tecnológico de Antioquia, es importante desarrollar estrategias para los alumnos que sí tienen la necesidad de consumir estas sustancias en momentos de estrés institucional,
ya que a pesar de que conocen muy bien las consecuencias que conlleva el consumo de sustancias psicoactivas, muchas veces dejan esto de lado por mermar sus niveles de estrés o de presión emocional. La institución debe garantizar un ambiente apto para reducir el estrés ambiental, ya que fue uno de los factores en los que la mayoría de los participantes informó sentir. Además, el Tecnológico de Antioquia debe generar más concientización acerca del consumo de sustancias psicoactivas, ya que según el estudio realizado, los estudiantes no conocen ninguna gestión de prevención por parte de la universidad y es un tema que se debe tener presente para la mejora continua de la institución y para el bienestar de todo el cuerpo estudiantil. Hola, profe. Soy Eduardo Castillo. Voy a conversar un poco sobre lo que son los resultados y análisis de resultados de este proyecto. Bueno, encontramos que 14 personas realizaron la encuesta. El tiempo medio para realizarlo fue 3 minutos con 55 segundos. Y en este caso, como respuesta a la primera pregunta, que es el aceptamiento del consentimiento informado, 14 personas lo aceptaron. Como segundo, identificamos el género, identificamos entonces que dentro de las personas que contestaron la encuesta, 11 personas eran mujer y dentro del género masculino habían 3 personas. Posteriormente, entonces, generamos también un rango de edad en el cual identificamos que 8 personas tienen de 15 a 25 años, 5 personas tienen de 26 a 35 años y una persona tiene de 36 a 45 años para el total de las personas que dieron respuesta en este caso a la encuesta. Continuando entonces, realizamos la pregunta de qué carreras se encuentran pues cursando en el Tecnológico de Antioquia. Identificamos que 3 personas estudian ciencias sociales y humanidades y 11 personas estudian psicología y ciencias del comportamiento. Posteriormente realizamos pues una pregunta en qué semestre se encuentran. Identificamos que 10 personas se encuentran en quinto semestre y una persona de las cuales contestó la encuesta se encuentra en sexto semestre. Continuando entonces, identificamos como sexto que estaría dispuesto a comprar sustancias psicoactivas para su consumo. 4 personas contestaron que sí y 6 de ellas contestaron que no. Con respecto a la pregunta 7, siente que el rendimiento académico disminuye con el consumo de sustancias psicoactivas. Las respuestas fueron entonces las siguientes. 6 contestaron que no consumen sustancias psicoactivas. Una de ellas está muy en desacuerdo. Una de ellas está en desacuerdo. Una de ellas ni está de acuerdo ni está en desacuerdo. Y una de ellas está de acuerdo. Posteriormente entonces sería la pregunta octava y estaría dispuesto a consumir sustancias psicoactivas para reducir los niveles de estrés universitarios. 5 personas contestaron que no consumían sustancias psicoactivas, 3 de ellas contestaron que tal vez consumirían sustancias psicoactivas y 2 de ellas indicaron que consumirían sustancias psicoactivas. Frente a la pregunta, ¿siente usted que debería consumir sustancias psicoactivas en etapas de exámenes o cierre de semestre para reducir los niveles de estrés universitario? Tenemos que una persona contestó que sí y 9 personas contestaron que no. Posteriormente tenemos la pregunta 10, ¿en qué ocasiones consume o consumiría sustancias psicoactivas? 5 contestaron que nunca. Una de ellas contestó que durante los exámenes universitarios. Una de ellas contestó que después de los exámenes universitarios. 4 de ellas contestaron que en fiestas. Una de ellas contestó que en cualquier instante y una de las personas contestó que en otras ocasiones. Frente a la pregunta 11 que manifiesta, ¿le parece que las sustancias psicoactivas son una fuente de diversión y placer? Tenemos entonces que 2 personas contestaron estar muy en desacuerdo. 5 personas no están ni de acuerdo ni en desacuerdo. 2 están de acuerdo y una de ellas está muy de acuerdo. Tenemos entonces la pregunta, ¿le parece que las sustancias psicoactivas aportan a tener una vida universitaria más tranquila?
Para esta pregunta, 4 personas contestaron estar muy en desacuerdo, 2 personas contestaron en desacuerdo, 3 ni de acuerdo ni en desacuerdo y una persona contestó de acuerdo. 0 personas contestaron estar muy de acuerdo. En la pregunta 13, ¿ha tenido personas cercanas que consumen o hayan consumido sustancias psicoactivas? Tenemos que todas las personas contestaron que sí. Posteriormente, ¿es feliz cuando alguien deja de fumar o de consumir alguna sustancia psicoactiva? Para esto entonces tenemos que 0 personas contestaron estar muy en desacuerdo, 0 personas contestaron estar en desacuerdo, 4 personas contestaron ni de acuerdo ni en desacuerdo, 3 personas contestaron estar de acuerdo y 3 personas contestaron estar muy de acuerdo. Luego de analizar pues todo lo que dijeron los compañeros en nuestro trabajo de investigación, estamos acá presentando los resultados y los análisis que se tuvieron pues de cada pregunta, de cada candidato pues que participó en este proyecto. Vamos a mirar como unas relevantes para no hacer como una pausa en cada uno, y vemos que por decir acá, en la pregunta número 16 vemos que se le está preguntando al candidato que si tiene una sensación de bienestar cada vez que consume pues el tipo de sustancias que los compañeros anteriormente ya mencionaron. Entonces podemos ver que la mayoría no consume sustancias psicoactivas, y vemos que ni en desacuerdo ni de acuerdo podemos ver pues que fueron 3 personas las que estuvieron pues como en ese lado de respuesta. Con el resultado de estos análisis que estamos viendo acá, podemos visualizar de que no hay un factor muy grande o un porcentaje muy grande de personas que consuman, lo cual es bueno tanto para nosotros pues como los que estamos aplicando como este tipo de pruebas y como para la universidad y para todos en general, de que hay un índice mínimo de personas que consumen, ¿cierto? Si respondimos pues este tipo de cuestionario pues a conciencia. También quisimos incluir al tecnológico, si el tecnológico de Antioquia le ha brindado información sobre las consecuencias del consumo de sustancias psicoactivas. Vemos pues que de pronto cuando han habido este tipo de charlas ha sido por parte como de profesores dentro de la materia, ¿sí? Un ejemplo como psicología social, que de pronto podemos involucrar un poco el tema del consumo de las sustancias, pero que el tecnológico de Antioquia nos brinde pues como espacios o charlas educativas frente al consumo, no. Ya pues de pronto por la parte de bienestar pues que hasta la asesoría psicológica y que nosotros voluntariamente queramos ir, sí, pero que la universidad tenga como ese principio o tenga de interés de socializarlo pues como con todos los semestres de la universidad, no. Por acá podemos ver otro tipo de pregunta que es muy importante también. ¿Consumiría sustancias psicoactivas si otras personas de su entorno educativo se las ofrecen? Vemos que la mayoría dijeron que nunca, pero podemos ver que también hay un mínimo de influencia con las demás personas. Aunque no es alarmante, porque fue un grupo pequeño pues que se hizo como el estudio de esas preguntas, esa minoría donde los que responden casi nunca o ocasionalmente, podemos ver que esas 2 personas pueden influenciar a otras personas y incrementar ese número donde hagamos un estudio pues como más amplio. La número 20, que es como la principal, o sea, donde nos empieza como el inicio de todo, nos dice que ¿dónde fue la primera vez que probaste las sustancias psicoactivas? Vemos que hay personas que nunca la han probado, otros que no saben y no se acuerdan. Podemos acá tenemos que en el barrio y otras que no fueron pues como clasificadas ahí. Entonces digamos que hay personas que de pronto sí o sí lo consumieron en su momento, pero hasta ahí no hubo pues como una relevancia y tampoco un porcentaje significativo que pueda afectar como a la persona o a la academia. La pregunta número 21 nos dice que si reconoce que las sustancias psicoactivas lo exponen a situaciones que impliquen riesgo para su vida. Todos respondieron que sí. Y efectivamente, pues como todos sabemos,
tanto la investigación que nosotros hicimos y como el conocimiento que nosotros propio tenemos, sabemos que efectivamente sí puede tener un riesgo en la vida, sea a nivel biológico, la salud, social, familiar, en todos los escenarios pues que podamos nosotros como compartir en el día a día. Esta pregunta número 23 que dice, ¿se ha encontrado en entornos en los que sus compañeros de clase han consumido algún tipo de sustancia psicoactiva? Fue un poco preocupante porque entonces estamos viendo de que dentro de las aulas o dentro de los espacios del Tecnológico de Antioquia se está haciendo ese consumo y que demás personas los están visualizando y que quizás también puedan influir para que esas personas consuman. Vemos que cuatro personas dijeron que nunca, una persona casi nunca, 3 ocasionalmente y 2 siempre. Entonces digamos que del pequeño estudio que nosotros hicimos, hubieron 1, 4, 5 personas que sí vieron pues como por sus, no totalmente, pero sí parcialmente pues lograron ver y que digamos que fueron personas que también podían haber aceptado como hacer eso en los espacios pues como de la universidad. Listo, entonces vamos a pasar. La pregunta 25 nos dice que dentro del Tecnológico de Antioquia existen factores ambientales como el mal uso de las herramientas tecnológicas, falla de conexión tanto de estudiantes como de profesores que le generen estrés. Las personas que cuando estábamos iniciando la pandemia, digamos que los recursos estaban propiamente dentro de la universidad, entonces digamos que no contaban con un computador, no contaban con un acceso pues como a una base de datos, porque por X o Y motivo, sea porque no tenía computador, no tenía pues como red, acceso al internet, entonces generó como un caos porque claro, entonces ya los profesores teníamos un compromiso con la universidad de asistir virtualmente, entregar trabajos virtualmente, hacer exposiciones y demás actividades, pero digamos que había personas que no tenían como ese equilibrio, habían personas que solamente estaban contando con un celular, porque ver clases desde un celular o hacer trabajos desde un celular es complicado, entonces eso los lleva al estrés, se estresan porque claro, quieren cumplir con la academia, pero hay que ver si ese estrés lo conlleva a consumir como ese tipo de sustancias como para relajarse y estar tranquilo porque digamos que no tienen el autocontrol para poder superar pues como ese momento. Esta pregunta, la número 26, que si ha tenido enfrentamientos con profesores o compañeros que generen una inconformidad al momento de cursar una materia y eso le genera un factor para el consumo de sustancias psicoactivas. Solamente una persona, entonces digamos que de pronto puede una persona que emocionalmente sea muy frágil o muy débil, entonces digamos que esas alteraciones lo estresan o le da rabia, entonces digamos que encuentra el método para tranquilizarse o relajarse consumiendo pues como algún tipo de sustancia lo que la persona consuma, ¿cierto? Listo, entonces acá vemos un esquema donde se ponen varias sustancias psicoactivas las que más se consumen y vemos que el alcohol pues como que prevalece pues dentro del esquema. Digamos que en el grupo de estudio que se hizo pues fue un grupo más bien, digamos que no tiene como tanta familiaridad con ese tipo de cosas, que de pronto no consumen o lo han probado. Entonces pues por eso podemos ver que las personas por lo general casi nunca han probado pues como o consumen diariamente pues como ese tipo de sustancias. Entonces esa parte nos da pues como un poco de tranquilidad porque no hay como una alteración o una problemática que genere pues como una afectación a la salud pública o por lo menos en la salud de la universidad, ¿cierto? Se tuvo en cuenta lo que fue el alcohol, cigarrillo, marihuana, LSD, TUS y cocaína, popper, éxtasis y bebidas energizantes. Listo chicos, ese es el resultado pues como de todo este proyecto que se hizo durante todo el semestre. Espero pues haya tenido pues como una claridad, que haya sido pues lo más claro posible toda esta exposición de los compañeros y de mi parte pues explicando la parte del análisis. Muchas gracias, feliz noche.